Van con la re. Apaga las notificaciones. Baja el ruido del mundo y presta atención, porque lo que estás a punto de escuchar no es una escena de película, ni un simple rumor inflado por redes sociales. Es una historia que se mueve en esa zona incómoda, donde el poder, la inteligencia y el miedo chocan sin previo aviso. Una historia que comenzó en el lugar menos pensado, un velatorio. Porque aquella noche, mientras las luces tenues bañaban de sombras las coronas de flores y el murmullo del luto llenaba el aire, algo más estaba gestando detrás de las paredes de mármol frío. No era solo un adiós, no era solo silencio, era una concentración, una reunión cuidadosamente disfrazada de despedida. El cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, reposaba en el centro de la capilla privada. Flores blancas, veladoras, rostros rígidos. Un escenario solemne que en apariencia cumplía con el protocolo del duelo. Pero en ese nivel del mundo criminal, nada es solo lo que parece. Porque cuando cae un líder de esa magnitud, el funeral deja de ser ceremonia. Se convierte en estrategia. Los asistentes llegaban en oleadas silenciosas. Camionetas de vidrios oscuros, escoltas discretos, figuras vestidas de negro que no lloraban, no hablaban, no miraban demasiado. Hombres que parecían dolientes pero caminaban como operadores. Mujeres que aparentaban tristeza pero mantenían la mirada alerta. Y entre todos ellos, invisibles para cualquiera que no supiera leer la escena, se movían los integrantes del escuadrón de élite. No eran guardaespaldas comunes. Eran los hombres de confianza, los ejecutores. Las piezas que durante años sostuvieron la maquinaria del terror, la expansión territorial, las operaciones imposibles. La guardia más temida, la más leal, la más peligrosa. Ese velatorio no era solo un acto simbólico, era el punto de reorganización del CJNG. Mientras dentro de la capilla se cruzaban saludos en voz baja, en otra parte del país alguien observaba cada movimiento. Meses de inteligencia acumulada habían comenzado a dibujar un patrón inquietante. Comunicaciones fragmentadas, desplazamientos atípicos, señales débiles que, aisladas, no decían nada, pero juntas gritaban una verdad incómoda. Algo grande iba a ocurrir. Y Harfuch lo sabía. Omar García Harfuch no estaba reaccionando a un evento. Estaba anticipando una ventana operativa. Porque la inteligencia no funciona con certezas absolutas, sino con probabilidades que se vuelven demasiado precisas como para ignorarlas. Los reportes comenzaron a encajar como piezas de un rompecabezas oscuro. Movimientos de figuras clave, silencios estratégicos en canales interceptados, cambios súbitos en rutas y, finalmente, el dato que lo cambió todo. Una ubicación, una hora, un evento. El análisis fue rápido, frío, sin margen para romanticismos. Si el velatorio se convertía en junta de mando, si los operadores salían de ahí con acuerdos sellados, la reorganización criminal sería inmediata. El vacío de poder podría cerrarse en cuestión de horas. La oportunidad era estrecha y el tiempo no perdona. La autorización llegó en silencio. No hubo conferencias, no hubo anuncios. Solo un despliegue quirúrgico que comenzó mucho antes de que la noche alcanzara su punto más profundo. Equipos tácticos moviéndose como sombras, vehículos indistintivos, comunicaciones cerradas, nada de ruido innecesario. Desde el aire, drones térmicos comenzaron a mapear el perímetro. Cada entrada, cada salida, cada movimiento sospechoso. Lo que para los asistentes era un recinto privado, para la inteligencia ya era un tablero perfectamente delineado. El cerco se cerraba sin que nadie dentro lo percibiera. Adentro, la tensión crecía de forma casi imperceptible. No por sospecha, sino por contexto. Porque incluso en el luto, el mundo criminal nunca baja completamente la guardia. Había hombres estratégicamente posicionados, presencias que no respondían al duelo,
sino a la protección. Y aquí estaba el detalle clave. Ese velatorio no estaba protegido como funeral, estaba blindado como reunión de alto nivel. Las horas avanzaban, murmullos, miradas cruzadas, mensajes discretos intercambiados lejos del centro de la capilla. Afuera, todo parecía normal. Dentro, la atmósfera comenzaba a cargarse de algo difícil de nombrar. Entonces llegaron. Sin advertencias largas, sin sirenas, sin dramatismo innecesario. La irrupción fue seca, precisa, inevitable. Puertas aseguradas en segundos, sectores tomados simultáneamente, órdenes cortas resonando entre los muros. El desconcierto fue inmediato. Nadie espera que el silencio de un velatorio se rompa de esa manera. Por un instante, el tiempo pareció congelarse. Miradas incrédulas, rostros que no lograban procesar lo que ocurría. Pero el desconcierto dura poco cuando el miedo entra en escena. Los integrantes del escuadrón de élite reaccionaron. Algunos intentaron reorganizarse, otros buscaron rutas de escape que ya no existían. Porque la ventaja no estaba en la fuerza bruta, sino en la anticipación absoluta. Cada movimiento había sido previsto, cada amenaza potencial localizada. El caos estalló, no como explosión descontrolada, sino como colapso inevitable. Intentos de resistencia fueron rápidamente contenidos, desplazamientos interceptados. Figuras que segundos antes caminaban con seguridad, ahora se enfrentaban a una realidad brutal. El tablero estaba cerrado y no había salida. Lo que siguió fue rápido, demasiado rápido para quienes aún intentaban entender cómo habían llegado hasta ese punto. Algunos se rindieron, otros insistieron en una resistencia condenada desde el inicio. Cuando el eco terminó de disiparse, el velatorio ya no era el mismo lugar. Las flores seguían ahí, el silencio también, pero la escena había cambiado de naturaleza. El cuerpo del Mencho fue retirado bajo custodia extrema. Los asistentes detenidos fueron aislados. El recinto quedó bajo control total. Y mientras afuera comenzaban a circular versiones fragmentadas, adentro apenas comenzaba la fase más devastadora del operativo: el cateo. Vehículos revisados, dispositivos asegurados, documentación incautada. Y entonces apareció lo verdaderamente explosivo: celulares. Decenas de ellos, algunos destruidos apresuradamente, otros abandonados, varios aún activos. Los especialistas en análisis forense digital comenzaron su trabajo de inmediato, sabiendo que ahí dentro podía encontrarse algo más valioso que cualquier decomiso de armamento: información. Y los teléfonos comenzaron a hablar. Conversaciones, coordenadas, referencias a plazas, reacomodos, mandos, territorios. Ese velatorio no era solo un funeral, era una junta directiva criminal. Los mensajes revelaban discusiones estratégicas, decisiones pendientes, tensiones internas. La estructura intentaba redefinir su futuro en tiempo real, bajo la creencia de que aquel recinto privado era un espacio seguro. La inteligencia había irrumpido en el corazón mismo de la reorganización. Pero lo más inquietante aún estaba por aparecer, porque entre los contactos comenzaron a cruzarse nombres que no debían coincidir. Líneas de comunicación que conectaban piezas del mundo criminal con estructuras inesperadas. Señales que apuntaban hacia algo más profundo que una simple reunión de mandos. La sospecha de infiltraciones dejó de ser teoría. Comenzaba a tomar forma. Mientras el país despertaba con titulares fragmentados, en centros de mando se activaban protocolos de máxima prioridad. Cruces de inteligencia financiera, verificación de identidades, análisis de vínculos, operativos derivados planificados antes de que amaneciera. Porque un golpe así no termina cuando se asegura la escena, apenas comienza.
En distintas regiones comenzaron a registrarse movimientos inusuales, células que desaparecían, operadores que cortaban comunicación, casas de seguridad abandonadas sin explicación. No era estrategia, era desorientación pura. Porque cuando una organización pierde a su líder y además fracasa en su intento de reagruparse, la cadena de mando sufre algo peor que el miedo. Pierde coherencia. Las amenazas no tardaron en aparecer. Mensajes en redes, intentos desesperados por reconstruir la narrativa de control. Pero algo había cambiado. El golpe no solo había sido operativo, había sido psicológico. Y en medio de todo, una pregunta comenzó a crecer como una sombra incómoda. ¿Cómo logró la inteligencia penetrar hasta ese punto exacto? Porque cerrar un cerco así requiere algo más que vigilancia externa. Requiere una filtración interna. Una pieza entregada desde dentro. Y en el mundo del crimen organizado, las traiciones rara vez se anuncian. Se descubren cuando ya es demasiado tarde. Aquella noche en el velatorio no fue solo un operativo, fue el inicio de algo mucho más grande. Porque cuando el polvo comienza a sentarse, cuando los teléfonos revelan lo que nunca debió salir a la luz, y cuando la estructura empieza a fracturarse desde adentro, lo que viene después rara vez es calma. Y lo más inquietante de todo es que esa historia apenas estaba comenzando. El impacto no fue inmediato en la superficie, pero sí devastador en las entrañas del cártel. Porque mientras los medios discutían versiones, cifras y filtraciones contradictorias, dentro del CJNG comenzaba algo mucho más peligroso que cualquier operativo federal: la desconfianza. Cuando una organización criminal pierde a su líder, el caos es esperado. Pero cuando además su reunión más crítica termina reventada desde dentro, la estructura no solo se debilita, se vuelve paranoica. Los sobrevivientes del velatorio, los pocos que no terminaron detenidos o neutralizados, regresaron a sus plazas con una sola certeza martillando en la cabeza: alguien habló. Y en ese mundo, esa idea es más letal que cualquier bala. Las comunicaciones internas comenzaron a llenarse de silencios extraños. Líneas que antes ardían en actividad ahora permanecían mudas. Mandos medios evitando llamadas. Operadores desconectando dispositivos. Nadie quería ser el siguiente en aparecer en una lista que nadie admitía que existía. Porque después del golpe, algo comenzó a circular como un veneno invisible. La orden de verificación. No era pública, no era escrita. Era transmitida de forma fragmentada, casi susurrada entre células de confianza. Revisar lealtades, confirmar alineamientos, detectar grietas, encontrar al traidor. En distintas regiones comenzaron ajustes discretos, elementos reubicados, escoltas relevados sin explicación, operadores que dejaron de responder mensajes y jamás volvieron a ser vistos. No había comunicados, no había ruido, solo ausencias. La cacería interna había comenzado. Porque cuando un cartel sospecha infiltración, no investiga como institución, depura como organización de guerra. Mientras tanto, en centros de inteligencia, el análisis de los dispositivos incautados seguía revelando capas cada vez más inquietantes. Conversaciones que no solo hablaban de reacomodos territoriales, sino de tensiones internas previas al velatorio, desacuerdos, fracturas silenciosas, mandos enfrentados por rutas, dinero, influencia. El CJN, que no estaba unido en el duelo, estaba dividido en el futuro. Y ese detalle lo cambiaba todo. Porque ya no se trataba únicamente de un golpe federal. Se trataba de una estructura que comenzaba a resquebrajarse desde adentro, justo en el momento más vulnerable de su historia. Las semanas previas al velatorio, ahora reconstruidas por inteligencia, mostraban un patrón revelador.
reuniones discretas entre facciones, comunicaciones cruzadas fuera de los canales habituales, movimientos financieros que no respondían al protocolo tradicional del cartel. Había más en juego que un funeral. Había una disputa por el poder. Y aquí es donde el tablero toma una forma aún más inquietante, porque la hipótesis comenzó a consolidarse entre analistas. La filtración que permitió el operativo no necesariamente vino de un informante capturado, ni de un error de seguridad. Pudo venir de una traición estratégica. Alguien dentro del CJNG, enfrentado al nuevo equilibrio de poder, pudo haber decidido sacrificar la reunión completa para eliminar rivales internos de un solo golpe. Una jugada brutal, pero perfectamente lógica en ese mundo. Porque si tus adversarios van a concentrarse en un solo punto, no necesitas enfrentarlos. Solo necesitas asegurarte de que alguien más cierre el cerco. Mientras esta hipótesis ganaba fuerza, en territorio, la paranoia se intensificaba. Los mandos comenzaron a reducir círculos de confianza. Se activaron filtros internos. Lealtades antiguas fueron cuestionadas. Incluso, figuras históricamente cercanas comenzaron a ser observadas con recelo. Nadie estaba completamente limpio, porque el miedo cambió de dirección. Ya no era solo hacia el Estado, era hacia adentro. Los rumores comenzaron a circular entre operadores de bajo perfil, historias de interrogatorios internos, verificaciones violentas, reuniones donde la tensión se sentía como electricidad en el aire. Nadie sabía exactamente quién estaba bajo sospecha, pero todos sabían que algo se estaba rompiendo. Y cuando la cohesión interna se fractura en un cártel, la violencia cambia de naturaleza. En varias plazas comenzaron incidentes que, para ojos externos, parecían ajustes de cuentas ordinarios, pero la inteligencia detectaba otra lógica. No eran disputas contra rivales externos, eran purgas silenciosas. Elementos eliminados por posible deslealtad, operadores desaparecidos tras reuniones privadas, mandos relevados abruptamente. El CJNG comenzaba a desangrarse internamente. Mientras tanto, Harfuch mantenía un perfil público medido. Declaraciones institucionales, mensajes calculados, nada de triunfalismo abierto. Porque en ese nivel, la sobriedad comunica más que la celebración. Pero dentro de los círculos de seguridad, la lectura era clara. El golpe había abierto una grieta histórica. Operativos derivados comenzaron a ejecutarse en distintos estados usando información obtenida aquella noche. Cateos quirúrgicos, detenciones selectivas, congelamiento de activos. No era una ofensiva ruidosa, era una presión sostenida sobre una estructura ya inestable. Y entonces apareció otro factor crítico, la reacción emocional del cártel. Porque más allá de la reorganización táctica, había algo más ardiendo entre los sobrevivientes, algo que rara vez se mide en reportes oficiales: la humillación. El velatorio del Mencho, convertido en escenario de irrupción federal, se transformó en símbolo de vulnerabilidad. No solo habían perdido al líder, habían perdido el mito de inviolabilidad, incluso en su momento más sagrado. Eso, en términos psicológicos, es devastador. Las amenazas comenzaron a intensificarse en redes y mantas, mensajes cargados de furia, narrativas de venganza, promesas de represalia. Pero algo en el tono había cambiado. Ya no era arrogancia, era rabia. Porque cuando una organización criminal se siente invulnerable, amenaza con frialdad. Cuando se siente herida, amenaza con desesperación. En inteligencia lo sabían. Cada mensaje era analizado no solo por contenido, sino por patrón emocional. Cambios en lenguaje, variaciones en frecuencia, indicadores de desorden interno. El CJNG comenzaba a reaccionar más que a planificar.
Y eso generaba errores, movimientos mal coordinados, traslados precipitados, operadores capturados fuera de protocolo, dispositivos incautados con información crítica. La presión comenzaba a producir fisuras visibles. Pero lo más inquietante aún no salía completamente a la luz. Porque mientras la paranoia interna crecía, una pregunta empezaba a martillar dentro del cártel como una sombra imposible de ignorar. ¿Quién nos entregó? Y esa pregunta es una bomba de tiempo. Porque cuando el enemigo es externo, la estructura se une. Cuando el enemigo puede estar sentado en tu propia mesa, la estructura implosiona. Las investigaciones federales comenzaron a detectar algo más: intentos desesperados de rastrear la filtración, comunicaciones enfocadas en reconstruir la cadena de información que llevó al operativo, cruces internos, verificaciones, sospechas dirigidas hacia círculos inesperados. La cacería del traidor se volvía prioridad absoluta. Pero encontrarlo era casi imposible, porque quien traiciona con inteligencia rara vez deja rastro evidente. Mientras tanto, el mapa criminal comenzaba a moverse. Plazas disputadas, alianzas tensas, mandos intentando consolidar poder en medio del caos. La muerte del Mencho había abierto el vacío. El velatorio reventado había desatado la tormenta. Y en medio de ese reacomodo violento, el Estado mantenía la presión como una fuerza constante, silenciosa, quirúrgica. Porque la inteligencia había aprendido algo fundamental. No era momento de golpes espectaculares. Era momento de fracturar lo que ya se estaba rompiendo solo. Pero el mundo criminal no se queda quieto cuando sangra. Se reorganiza, se radicaliza, se vuelve impredecible. Y justo cuando parecía que la estructura del CJNG se hundía en su propia paranoia, un nuevo movimiento comenzó a detectarse en las sombras. Uno que no buscaba reorganizar, buscaba vengar. Y ahí es donde la historia entra en su fase más peligrosa. Porque cuando el miedo deja de ser prioridad y lo sustituye la furia, la violencia deja de ser táctica, se convierte en impulso. Y eso siempre cambia las reglas del juego. La furia no estalla de inmediato. Primero se acumula, se condensa, se transforma en algo frío, silencioso, casi imperceptible. Y eso fue exactamente lo que comenzó a detectarse semanas después del golpe en el velatorio. Porque mientras en la superficie el CJNG parecía fragmentado, debilitado, atrapado en su propia paranoia, en las capas más profundas, algo distinto se estaba gestando. Una reacción organizada. Los reportes de inteligencia empezaron a señalar movimientos extraños. No caóticos, no erráticos. Movimientos limpios, precisos. Operadores que reaparecían después de semanas en silencio. Comunicaciones breves, altamente segmentadas. Reuniones relámpago en puntos inesperados. No era pánico, era reconfiguración. Una nueva célula de mando comenzaba a emerger entre las sombras. Figuras que no buscaban visibilidad, sino control discreto. Mandos que entendían algo fundamental. El golpe no solo había sido táctico, había sido simbólico. Y los símbolos, en ese mundo, se cobran. La narrativa interna del cártel comenzó a cambiar. Ya no giraba en torno al duelo ni a la reorganización territorial. Giraba en torno a una sola idea: la represalia. Pero no cualquier represalia. Una que revirtiera el impacto psicológico. Una que reconstruyera el mito. Una que demostrara que el cártel seguía teniendo capacidad de respuesta. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más inquietante. Porque la inteligencia federal detectó algo que alteró por completo la lectura del escenario. Comunicaciones cifradas que no hablaban de plazas, rutas o dinero. Hablaban de un objetivo, un nombre, una figura,
Harfuch. La hipótesis se consolidó rápidamente. Sectores radicalizados del CJNG comenzaban a diseñar una acción de alto impacto dirigida no solo contra el Estado, sino contra su símbolo operativo más visible. No buscaban control territorial, buscaban un golpe psicológico inverso. Los protocolos de seguridad se activaron de inmediato, no como reacción alarmista, sino como contención estratégica. Refuerzos discretos, ajustes de rutas, blindaje reforzado, monitoreo constante de patrones anómalos. Porque cuando la inteligencia detecta intención, no espera confirmación pública, se anticipa al daño. Mientras tanto, la nueva célula interna del CJNG avanzaba con una lógica inquietantemente racional. Sabían que un ataque impulsivo sería interceptado. Sabían que cualquier movimiento evidente sería neutralizado. Necesitaban algo distinto, algo inesperado, algo que rompiera el patrón. Y fue entonces cuando comenzaron los eventos que desconcertaron incluso a los analistas más experimentados. Incidentes menores, pequeños, aparentemente desconectados. Vehículos incendiados sin firma clara. Bloqueos breves en puntos secundarios. Mensajes ambiguos. Nada que justificara titulares estridentes, pero suficiente para enviar una señal subterránea. El cártel estaba midiendo respuestas, probando tiempos, observando protocolos. Era un juego de ajedrez invisible, pero el Estado también jugaba, porque la inteligencia ya había aprendido a leer no solo acciones, sino silencios, cambios en frecuencia, alteraciones en patrones históricos, señales débiles que anticipan tormentas. Y entonces llegó la noche. No hubo anuncios. No, hubo advertencias. Solo una serie de movimientos simultáneos detectados en distintos puntos estratégicos. Comunicaciones interceptadas en tiempo real, alertas cruzadas, equipos activados en cuestión de minutos. Lo que comenzó a desarrollarse no fue un enfrentamiento directo, fue una contención quirúrgica, porque la represalia planeada nunca alcanzó su fase final. La anticipación volvió a inclinar la balanza. Operadores clave fueron detenidos antes de ejecutar desplazamientos críticos, vehículos interceptados, coordinadores aislados, canales de comunicación neutralizados. El golpe no fue visible en la superficie mediática, pero fue devastador en la estructura operativa, porque cuando una represalia se frustra antes de nacer, el daño interno es doble. No solo se pierde la acción, se pierde la moral que dependía de ella. Las capturas comenzaron a revelar algo aún más inquietante. La nueva célula no era improvisada. Era el intento desesperado de reconstruir cohesión, mediante una acción de alto impacto simbólico. El cártel no estaba reorganizándose para expandirse, estaba intentando sobrevivir a su propia fractura. Mientras las investigaciones derivadas avanzaban, el mapa criminal comenzó a mostrar un fenómeno conocido pero temido: fragmentación acelerada. Células actuando de forma autónoma, mandos disputando liderazgo, alianzas internas tensándose hasta el quiebre. Porque sin líder fundador, sin reunión de reorganización exitosa y sin represalia consolidada, la estructura comenzaba a desmoronarse por gravedad interna. Las semanas posteriores estuvieron marcadas por algo extraño: silencio. No el silencio del control, el silencio del desgaste. Menos mensajes, menos demostraciones públicas, menos coordinación visible. La narrativa de poder comenzaba a apagarse lentamente. Porque hay algo que rara vez se dice fuera de los círculos de análisis profundo. Los cárteles no caen únicamente por golpes externos. Caen cuando su cohesión interna deja de sostenerse, cuando la confianza desaparece, cuando la paranoia sustituye a la lealtad, cuando cada operador empieza a preguntarse
si su propio círculo es seguro? El CJNG no desapareció de un día para otro, pero dejó de ser lo que fue. Las capturas, los decomisos, los cateos y los golpes financieros siguieron llegando como una presión constante, no explosiva, no estridente, una erosión metódica sobre una estructura ya debilitada. Y entonces, lentamente, comenzó a consolidarse algo que meses atrás habría parecido impensable: el cambio de percepción. Comunidades que antes vivían bajo la sombra del miedo empezaron a registrar algo distinto: más denuncias, más cooperación anónima, más información fluyendo hacia canales institucionales, porque el mito comenzaba a romperse. Y cuando el mito cae, el miedo pierde fuerza. Aquella noche en el velatorio del Mencho no fue solo un operativo táctico, fue el punto donde la narrativa de invencibilidad sufrió una fractura histórica. La represalia frustrada terminó de profundizar la grieta, y el resto fue desgaste inevitable. Harfuch mantuvo su línea pública institucional, sin excesos, sin triunfalismo teatral, porque en ese nivel la sobriedad es también una forma de mensaje. Pero dentro de los círculos de seguridad, la lectura fue clara. El golpe había alterado el equilibrio psicológico, y en esa guerra, eso pesa tanto como cualquier captura. Porque al final, más allá de cifras, versiones o relatos, lo verdaderamente decisivo fue otra cosa: el punto de quiebre. El instante donde la estructura dejó de sentirse intocable. El momento donde la inteligencia penetró hasta el núcleo simbólico. El lugar donde el silencio de un velatorio dejó de ser refugio. Y mientras algunos aún discuten cómo ocurrió, quién filtró, quién traicionó o qué se movió detrás del telón, una pregunta sigue flotando como una sombra incómoda en el mundo criminal. Si la caída comenzó desde dentro, ¿cuántas lealtades eran reales? Porque en ese universo, el enemigo más peligroso rara vez viste uniforme. A veces comparte la misma mesa.